Como se darán cuenta en el episodio que van a escuchar, en 13% no solo queremos ser un podcast, queremos ser una comunidad. Es por eso que queremos que nos escriban. Nos pueden escribir por ahora en Instagram. Búsquenos en @13%, escrito todo en palabras, y escríbanos todos los comentarios. Buenos, malos, cosas por mejorar, cosas por aprender, y así seguiremos adelante. Ahora sí, que empiece la historia. Cuando yo me gradué, tuve mi primer trabajo que fue en TED, la oficina oficial de TED. Entonces, cuando oigo a algunas personas acá en Colombia decir que el trabajo perfecto no existe, yo me acuerdo de mi experiencia en TED, allá estuve casi un año. Yo era la persona que evaluaba y revisaba las charlas de TEDx en español y algunas de las charlas de TEDx en inglés para revisar que cumplieran con las normas de TEDx, digamos como la marca que es TEDx, y revisar si había algunas charlas muy buenas para proponerlas para la página principal. Lo que acaban de escuchar es lo que muchos consideran un trabajo perfecto. Y es que, siendo sinceros, hay que admitir que muchos en algún momento de la vida solo hemos querido quedarnos en la casa viendo charlas de TED. A Matilde de los Milagros literalmente le pagaban por hacerlo. En este episodio vamos a contar la historia de Matilde de los Milagros, pero para los que están esperando la historia de cómo una persona navegó la vida adulta para eventualmente dar con un trabajo perfecto, lo sentimos. Esta historia no es sobre eso. Los que ya nos han escuchado antes sabrán que 13% puede resultar inspirador, pero no es precisamente sobre inspiración. No se trata de escuchar a alguien diciendo sí se puede, ni ninguna otra frase motivacional de las que tanto abundan y sobran hoy en las redes sociales. 13% es más sobre aprendizajes, de tratar de entender qué aspecto del camino particular de determinada persona puede aplicar cada uno en su propia vida profesional. Hoy nos adentramos entonces a la vida de Matilde de los Milagros, porque en medio de esta maraña de alegrías, frustraciones, campo y ciudad, hay algo muy importante que necesitamos aprender, una característica de su personalidad que desde muy temprano comenzó a echar raíces, una que heredó de sus padres y que en algún momento creyó que era un defecto, pero que con el tiempo advirtió que era una gran fortaleza, la rebeldía. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. ¿Cuál es tu flor favorita? Las orquídeas y las siliconias son mis favoritas. ¿Por alguna razón especial? Porque me recuerdan a mi infancia. Okay. Sí, esa infancia se dividía entre Manizales y nuestra finca en Pereira, que es donde vivía mi papá. Entonces fue una infancia literalmente pues en la tierra y comiendo tierra y cocarrones y metiendo las manos a los hormigueros, sembrando plantas y árboles, aprendiendo sobre el agua y pues demasiado involucradas en todo sentido a lo que crecía en la región. Entonces fue una infancia absolutamente maravillosa en ese sentido y por supuesto muy privilegiada, que de muchas maneras fue creando como el marco de lo que hoy en día son mis pasiones y las cosas que como que me llenan el corazón y que me inspiran. Entre Pereira y Manizales, dos ciudades de la región cafetera de Colombia, Matilde de los Milagros creció junto con sus dos hermanas, su papá y su mamá. Que
era muy, muy crítica de la realidad también todo el tiempo. Y se hacía muchas preguntas, todo, siempre, siempre. Y siempre que hablaba con nosotras nos preguntaba, o nosotras cuando le decíamos algo, ella siempre nos preguntaba ¿por qué? ¿Por qué esto y no lo otro? Nos obligaba a hacernos preguntas y a responder. Entonces, desde muy pequeñas, mis hermanas y yo nos acostumbramos como a pensar, a hacer reflexiones que a veces eran obligadas, pero que fueron construyendo nuestra personalidad y que son una de las cosas de mi crianza que yo más valoro. También nos enseñaron desde muy chiquitas a siempre preguntar por qué, a decirnos que sí o no era una respuesta. Entonces eso les salía muy caro cuando ellos nos decían, niñas, por favor, silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Y eso no es una respuesta. Y mientras su madre, una escritora, observadora y crítica de la realidad, le enseñaba a preguntarse el por qué y a cuestionar el orden tradicional de cada cosa, su padre le mostraba cómo ser auténtica y vivir bajo sus propios términos. Mi papá también era parte privilegiada de ese 13% de personas que aman lo que hacen y aman su trabajo. Él no salía de su finca por nada del mundo, estaba completamente dedicado a la tierra y a experimentar con la naturaleza. Él era agrónomo de profesión, pero también era, digamos, que arquitecto empírico, diseñador empírico, era un gran artista plástico, era un diseñador industrial, era un hombre muy brillante y muy aferrado a su libertad. Mi mamá también era muy aferrada a su libertad, pero digamos que expresaban eso de formas diferentes. Mi papá no era una persona tradicional y no le interesaba hacerlo. Y tuvo, por ejemplo, él tuvo un par de intentos de secuestro allá en la finca. Y después de eso, pues nosotros le pedimos mucho que se fuera, pues que nos fuéramos a vivir en un sitio donde no hubiera riesgos. Y él decía que primero muerto, que a él no lo iban a sacar de su casa, que él esa batalla lo iba a dar hasta la muerte. Y entonces él era así de aferrado a su libertad. Para él la libertad no solamente era estar sin ataduras literales, porque en esa época, digamos que la palabra libertad se entendía de forma literal. Había muchas personas que no eran libres porque fueron secuestrados y a causa de la violencia. Para mi papá la libertad era no tenerse que ir del lugar que él había escogido en su vida y del lugar que lo apasionaba. Claro, y acá uno se ve tentado a pensar que con el ejemplo de un papá así, uno que se revela incluso ante los peores malandros, es normal que Matilde haya aprendido de su ejemplo y por eso hoy en día sea así. Pero en realidad hay un momento más formador, más edificador de su personalidad, uno que incluso la impactó más que esa ocasión en la que su padre desafió a los que lo amenazaban. Y recuerdo muy bien un día, él había tenido un infarto y le hicieron una cirugía de corazón abierto y pues estaba como recién operado y lo habían operado acá en Bogotá. Y por algún motivo teníamos que ir a hacer un trámite como de esos de tarjetas de identidad. Y mi papá nos iba a llevar a hacer ese trámite. Él ya se podía mover y todo, pero todavía estaba pues recién operada. Y llegamos a un edificio en Manizales en donde se hacía ese trámite imposible, maluco y largo, como todos los trámites en Colombia. Y llegamos al edificio y había unas escaleras y había un ascensor. Y mi papá y nosotros nos dirigimos hacia el ascensor. Y entonces llegó un policía y le dijo, no señor, es que ustedes ¿qué necesitan? Mi papá le dijo, no, tenemos que ir a tal oficina, vamos a hacer una vuelta. Y el policía le dijo, no, es que para ir a esa oficina tienen que subir por las escaleras. Y entonces mi papá le preguntó, ¿por qué? Y entonces le respondió, porque esas son las órdenes, esas son las instrucciones. Y mi papá le explicó, le dijo, es que a mí hace muy poco tiempo me operaron del corazón, no puedo hacer esfuerzos físicos, entonces si hay posibilidad de que yo me monte en el ascensor y hay acceso, preferiría hacerlo por ahí. Y el policía le respondió, no señor, es que son las órdenes. Y mi papá lo miró a los ojos muy desafiante y le dijo, pues señor policía, es que yo no recibo órdenes estúpidas
ni de usted ni del mismísimo Dios. Entonces, con su permiso, y pum, se montó al ascensor. Cuando tenía 15 años, Matilde y su familia se mudaron a Bogotá, y el traslado del campo a la ciudad no supuso solamente un cambio de paisaje, sino que también la expuso frente a una realidad totalmente distinta. Yo vivía muy sorprendida porque las niñas en el Marymount, mis compañeras, eran muy juiciosas. Y en Manizales nadie era juicioso. O sea, los colegios en Manizales eran anarquía pura y dura, y yo siempre he tenido un carácter algo rebelde desde muy chiquita. Recuerdo mucho que la llegada me empezó a alejar de preocupaciones un poquito más triviales que yo tenía cuando vivía en Manizales. Y me empezó a demostrar que había muchas características del círculo que me rodeaba a mí en Manizales que me empezaron a parecer cerrada, como una sociedad cerrada. Empecé a recordarla como una sociedad un poco intolerante, por supuesto con sus excepciones, por si esto llega a la entrevista, que los manizaleños no me odien o no me odien más, pero sí, empecé de alguna forma a comparar algunas cosas de esta nueva ciudad a la que estaba llegando, Bogotá, de compararla con Manizales, y empecé a tener preocupaciones un poquito más profundas que las que había tenido en Manizales, en donde yo, digamos que antes de irme, estaba justo en esa época en que uno está saliendo con sus amigos, en que uno está empezando a tener vida romántica, en que estaba empezando como a despertar mis preguntas sobre sexualidad, etc. Y llegué a Bogotá y sentí que acá eso era un poquito como más relajado que en Manizales. Y entonces empecé a hacerme preguntas un poquito más académicas y más profundas, y empecé a darme cuenta que definitivamente yo pues era muy crítica ante las reglas, en todo sentido. Pero ya no lo veía tanto como una rebeldía y ya, sino como que empecé a ver que era una herramienta también como de lucha. En ese momento para pues, causas tal vez más pequeñas y más puntuales, cosas en el colegio, cosas en la casa, pero empecé a apropiarme, como entre comillas, de esa rebeldía y a sentir que eso era una cualidad. El escritor estadounidense David Foster Wallace pronunció un discurso de graduación que tituló This is Water, o en español, Esto es agua. El discurso ha ganado mucha popularidad con el paso del tiempo y parece que hoy, más que nunca, es importante interiorizarlo. Cuenta Wallace que dos peces se cruzan con un pez más viejo y sabio que nada en la dirección contraria a ellos. Al pasar, el pez viejo se dirige a ellos y les dice: «Hola amigos, ¿qué tal el agua?». Los dos peces continúan su camino hasta que uno de ellos se voltea y le pregunta al otro: «¿Qué carajos es el agua?». Para Matilde de los Milagros, Manizales era el agua. Cuando llegó a Bogotá, pudo ver Manizales como una espectadora, con la ventaja de una mirada externa. Se dio cuenta que las cosas que antes le parecían normales no tenían por qué ser normales, y que incluso no es conveniente que algunas de esas cosas constituyeran la realidad. Agua, en realidad, es lo que nos rodea, pero no podemos ver por estar inmersos en ella. Las costumbres y tradiciones, las maneras de interactuar, las conversaciones que suceden y las que no tienen permiso a suceder. Agua es, en otras palabras, realidad, y tal vez no hay nada más difícil que darse cuenta que uno no es más que un pez nadando en medio de una realidad que no alcanza a percibir, pero que determina la manera como uno se comporta. Ver el agua y advertir la realidad exige una pizca de rebeldía. Solo así se puede uno apartar del status quo y las normas que definen el espacio en el que uno se ha movido hasta entonces. Matilde había aprendido a ser rebelde, por ejemplo, de sus papás. Ahora, en Bogotá, una ciudad que le había mostrado que eso que se consideraba normal en Manizales tal vez no tenía por qué ser así, le daba a Matilde esa gran oportunidad de cultivar esa rebeldía. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez en clase de física sentí que el profesor había sido irrespetuoso conmigo, y fui a donde
la directora y le dije que yo, en protesta, no iba a volver a esa clase, que me comprometía a estudiar para los exámenes y que a mí me debían calificar, era por mis resultados, entonces que no me podían obligar a enfrentar a alguien que me había tratado mal. Y me dijeron, bueno, Matilde, listo, pues sí, esa es tu propuesta, entonces pues no te podemos, nos parece sensata. Y entonces yo no volví a entrar a esa clase de física y me fue muy mal en los exámenes, por supuesto, porque yo era muy mala en todas las cosas numéricas, pero fue un momento en donde, digamos, que yo puse un precedente y yo no debería tener que convivir con alguien que no me trató de una manera digna. Yo fui una de esas personas que salen del colegio y no tienen ni idea para dónde coger. Tenía muy claro lo que me gustaba, pero tenía mucha angustia de que eso que me gustaba no fuera a ser garantía para que yo pudiera sostenerme en mi futuro. O sea. A Matilde lo que más le gustaba era la filosofía y la literatura. Sin embargo, como les pasa a muchos, el miedo de morirse de hambre por estudiar algo que no da plata se apropió de ella. Escogió entonces comunicación social, con tan mala suerte que no le gustó. Y así como a ella no le gustaba, parecía que a sus profesores tampoco les gustaba su profesión. Es como si a la mayoría de estos profesores no les gustara lo que hacen. Y hacían mucha referencia a los malos sueldos, como quien dice, y que vayan sabiendo todos ustedes que de esto tampoco van a vivir. Y yo, pucha, no, pues que yo me había venido a la carrera que sí me iba a dar plata. ¿Cómo así? Es muy difícil estar motivado en cualquier cosa, sea carrera universitaria, trabajo o proyecto, cuando las personas que lo rodean a uno están sumergidas en una ola de pesimismo que arrasan incluso con lo más positivo de las personas. Mucho más difícil es estar motivado cuando los mismos profesores de la carrera que uno está estudiando no demuestran ni siquiera un asomo de pasión por su profesión y desde ya le anticipan un futuro lúgubre y que difícilmente les va a dar suficiente dinero para sostenerse. Eso y otros factores tenían a Matilde aburrida con su carrera, pero el hecho de estar cerca de graduarse la mantenía ahí. Y es que para quien se ha visto inmerso en esa situación, sabe que decidir cambiar de carrera a esas alturas es una decisión muy riesgosa. Sin embargo, en ese momento sucedió algo que redefinió lo que para Matilde significaba la palabra riesgo. Justo antes de entregar la tesis, mi mamá murió, y ya había muerto mi papá hacía 6 meses. Y mi mamá murió y yo dije, no, un momento, yo no tengo tiempo para perder. La gente se muere de un día para otro. Yo tenía papás hace 1 año y ya no los tengo. Y tengo unos privilegios que me permitirían cambiar mi rumbo. ¿Por qué no lo voy a cambiar? O sea, no es momento para que a mí mis temores me frenen. Y entonces me fui a Nueva York a estudiar escritura creativa. Que fue lo último que estudió mi mamá antes de morir. Le encantaba estudiar. Su primera carrera había sido Derecho, pero después había hecho una maestría en Filosofía, en Epistemología, con énfasis en Epistemología, y luego había hecho la maestría que hay en la Nacional sobre Escritura Creativa y se había enfocado en Dramaturgia. Y yo me acuerdo que mientras yo estudiaba periodismo, yo veía a mi mamá estudiando Dramaturgia y escribiendo, y yo le decía, me da mucha envidia, mamá, tú, eso porque donde yo hubiera querido estudiar eso. No valía la pena pensar en todos los contras y en todos los argumentos en contra de tomar una decisión riesgosa, porque la vida ya es demasiado riesgosa. Pues, la muerte de mis papás fue una prueba agresiva de eso, y es, tú puedes planear mucha cosa a futuro, pero mañana pasa algo y todo puede cambiar. Entonces yo ahí como que mandé mis preocupaciones a la mierda, y dije, y que se vengan los problemas que se tienen que venir. Si esta decisión me va a causar, pues va a tener consecuencias, que las tenga, pero yo no puedo escoger la infelicidad si tengo la opción de no escogerla.
porque ahorita cuando hablamos de privilegio, poder escoger ser feliz versus no serlo es un absoluto privilegio. Es una persona que está becada en una universidad porque no tenía cómo pagar su estudio, y la beca es solamente por una carrera, no puede decir como, ay no, es que pronto me quiero cambiar. No tendría cómo costearse ese cambio, no tendría como económicamente como experimentar para encontrar su felicidad. Yo sí podía hacerlo y sentí que era irresponsable de mi parte no hacerlo. A Matilde, la muerte de sus padres le enseñó que, a veces, la decisión más riesgosa de todas es abstenerse a hacer lo que uno en realidad quiere hacer. Fue así como empacó sus maletas, quitó el pie que ya tenía del otro lado de la línea final de su carrera y se embarcó rumbo a Nueva York a estudiar esa carrera que su madre estudiaba mientras ella celosamente le decía: mamá, qué envidia poder estudiar eso. Y llegar a Nueva York, eso sí, fue como el tercer paso. Un poquito, me pasó muy parecido a cuando llegué a Bogotá de Manizales, ahora llegué a Nueva York de Bogotá y empecé a tener pensamientos parecidos, pero a una escala gigante. Y empecé a decir, juepucha, somos de un nivel de retrógrados en Bogotá. Yo pensé que Bogotá estaba un poquito más, había más progreso en ciertas cosas, y me di cuenta que también estábamos muy quedados, y empecé a entender unas cosas como de la realidad colombiana, pues cosas muy preocupantes, y de alguna forma viviendo en el extranjero me sentí más colombiana que nunca. Eso fue una cosa que a mí me pareció interesante, y es que todo lo que yo empecé a ver y aprender lo pensaba en términos de mi colombianidad y de mi relación con mi país. Y creo que finalmente por eso también yo estoy aquí de regreso y trabajando desde aquí. Y es que haber podido estar en el extranjero y haber podido entender un mundo de cosas como de las dinámicas sociales me empuja mucho acá para trabajar por los derechos humanos, sobre todo por los de las mujeres. Entonces mi experiencia en Nueva York fue absolutamente definitiva para todo lo que yo hago hoy y lo que me importa. En la ciudad que no duerme, Matilde de los Milagros dio con el trabajo perfecto. Esa que la ponía a ver charlas TED todo el día, a aprender de todo tipo de temas, y aparte de todo, le pagaban por hacerlo. Pero más que por tratarse de un trabajo increíble, a Matilde la marcó por la manera como la organización se enfocaba en la dignidad de todos los que trabajaban ahí. Esta era una organización que su contenido, tenía un propósito social desde su contenido, y lo replicaba y era coherente en el trato que tenía con sus empleados. Entonces, por supuesto, la oficina era divertidísima, pues era oficina tipo startup, con cervezas, camas, cuarticos para uno hacer siesta. Creían mucho en la libertad y la responsabilidad de cada persona que trabajaba allá, en la autonomía. Entonces, ellos sabían que si yo estaba haciendo una siesta era porque realmente la necesitaba, y que mientras yo cumpliera con mi trabajo, eso era, digamos, lo importante. Y por primera vez empecé a hacer amigos y amigas de otros países y de otras razas. Por ejemplo, mi mejor amiga se llama Ama, mi mejor amiga de allá, pues que trabaja conmigo, y ella es de Ghana, y fue la primera vez que yo fui amiga de una mujer racializada, de una mujer negra, y que no conocí por casualidad, sino porque ella hacía mi mismo trabajo, le pagaban lo mismo y estábamos en absoluta igualdad de condiciones. Y yo eso no lo había vivido en Colombia. Todavía hoy no lo he vivido en Colombia, a pesar de que tengo amigas colombianas que son racializadas. No estamos en igualdad de condiciones, y ellas no tienen los privilegios que a mí me ha dado el color de mi piel. Y allá, ver que estaba en una oficina donde había una política importantísima a favor de la igualdad y de la diversidad, a mí eso me voló la cabeza y me hizo dar cuenta lo segregada que está la sociedad colombiana, de acuerdo al color de la piel y a los privilegios socioeconómicos. Nueva York, igual como lo había hecho Bogotá en su momento, le abrió los ojos a Matilde.
Le ayudó a ver que estaba nadando en medio de algo que se llamaba agua. Y es que cuando uno levanta la cabeza del cubículo y se da cuenta que alrededor todas las personas tienen el mismo color de piel, puede que no piense que algo está mal. Pero Matilde en esa oficina se dio cuenta que había personas de todo tipo de color de piel y orientación sexual y todas estaban en las mismas condiciones. Por eso ahora podía darse cuenta que la realidad que vivimos miles de colombianos privilegiados no es otra que agua. La vida o el azar le cambió los planes a Matilde. Antes de conocer este nuevo evento que se cruzaba en el camino de nuestra entrevistada, una pequeña pausa. Hola, soy Daniela y escucho 13%. Si a ustedes les gusta este podcast tanto como a mí, les quiero pedir un pequeño favor. Que compartan las historias de 13%. Suban una historia a Instagram, publíquenlo en Facebook, compártanlo por WhatsApp, lo que sea. Solo no olviden taguearlos como @13%, escrito todo en letras. Cada vez que comparten un episodio ayudan a que 13% llegue a más oídos. Ahora sí, que siga la historia. No, pasó que no pude sacar la visa de trabajo. Me tocó salir con el rabo entre las piernas de Estados Unidos. Ese fue uno de las pocas veces donde me sentí como mi estatus de inmigrante. Y dije, pucha, mi estadía acá depende de mucho más que mis ganas de estar acá. Porque no me dieron la visa, así de sencillo, no me la dieron, me tocó devolverme. Y fue muy triste porque yo no me quería devolver, yo era feliz en mi trabajo, era feliz en Nueva York, me sentía plena, sentía que me faltaba mucho por aprender. Entonces nuevamente un evento imprevisto se atravesaba en el camino de Matilde y ahora, de vuelta en Colombia, se convencía aún más de lo infructuoso que es hacer planes a futuro. Yo no pienso en nada en el futuro, en mi futuro. Me cuesta mucho trabajo hacer proyectos de largo plazo, porque yo creo que una de las formas con las que yo lidio con mis propios miedos es viviendo muy en lo que estoy haciendo en el momento. Entonces, y haberme tenido que ir de Nueva York me dio más motivos para vivir en el presente, porque si yo hubiera tenido un proyecto de vida allá larguísimo, súper completo, pues se me hubiera deshecho en un día. Y en un día se me deshizo la vida que tenía allá, que estaba completica y era feliz. Entonces, cuando me vine, yo estaba realmente golpeada, porque no tenía un plan a largo plazo acá, no tenía ni idea yo qué iba a llegar a hacer. Hace 4 años no estaba en el país, no tenía claridad de cómo estaban funcionando acá las cosas. Cuando llegué siendo radicalmente distinta a cuando me fui. Entonces me dio miedo incluso reconectar con mis amistades, con mi familia, porque ya no sabía cuánto teníamos en común. Y porque haber estado en Nueva York me despertó la vena y digamos que mi vocación por el activismo me la alebrestó. Entonces yo llegué, mi tía Luchis decía que yo había llegado ¿cómo es que decía? Con el sarampión del activismo, o sea, lo tenía vivísimo. Y estaba apenas en mis primeros años de interesarme por el feminismo, entonces yo llegué con un enfoque de género a Colombia que tomó a todas las personas cercanas por sorpresa. Y dijeron como, hijo de pucha, Matilde llegó a dar lora duro. Y efectivamente, desde que llegué, he dado lora y básicamente a eso me dedico. Y es que desde que Matilde volvió a Bogotá, se ha topado con una realidad que la tiene inconforme. Y cuando volví a Bogotá y cuando volví a Colombia, en todos los trabajos que tuve, no había una persona negra. Y yo decía, jueputa, si estoy en un trabajo y miro hacia los dos lados y todas las personas que trabajan conmigo se parecen a mí, hay un problema. Porque eso quiere decir que no estamos en un país en donde todas las personas tengan oportunidades. Y porque definitivamente en Colombia hay muchísimas comunidades racializadas, personas negras, hay muchísimas que no estén... 33% de la población. Exacto. Y que no estén en los sitios de trabajo donde estamos nosotros solo significa
que esas personas no están teniendo oportunidades de llegar hasta ahí. Entonces a mí eso de cuando regresé a Colombia me impactó. Y entonces eso es una de las cosas que yo ya tengo en cuenta en cada trabajo que hago, y es que es la diversidad y el derecho a que todas las personas tengamos oportunidades es algo por lo que todos tenemos que trabajar. Yo he trabajado desde que llegué de Nueva York, he tenido trabajos bastante diversos, pero todos coinciden en que en todos he trabajado con contenido, haciendo curaduría de contenido, parecido a lo que hacía en Nueva York, pero en otros contextos. Primero trabajé haciendo la curaduría de algunos eventos TEDx acá en Colombia, luego en la parte de libros y editorial del Malpensante, luego siendo la curadora del Festival Gabo de Periodismo, y ahora con Viejas Verdes. Y algo que pude poner en práctica en todos esos trabajos fue, bueno, acá tenemos un contenido. ¿Qué tantas voces representa este contenido? ¿Qué tantas realidades caben aquí? ¿Qué tan parecidas son las voces? Y uno de mis propósitos en todo lo que hago es asegurarme de tener diversidad en el contenido que yo propongo y que yo promuevo. Cuando uno se enfrenta con una realidad que lo tiene inconforme, tiene dos opciones: o sigue nadando como siempre lo ha hecho con el resto de los peces, a sabiendas de que uno está en el agua, o decide hacer algo al respecto. No vale la pena entonces que les contemos sobre los trabajos que han ocupado el tiempo de Matilde de los Milagros desde que llegó a Bogotá. Eso en realidad es lo de menos, y Matilde lo sabe. Para ella, su trabajo no es escribir ni editar textos. Para Matilde, su trabajo es el activismo en las causas que la mueven. Una de esas es la diversidad y la inclusión de comunidades discriminadas. Otra, y la más importante para ella, es el feminismo. Trabajo es cualquier cosa que ocupa el tiempo de un ser humano. Pero esa definición de trabajo yo creo que no es la definición oficial de trabajo. Y por eso, por ejemplo, las mamás que cuidan a sus hijos en la casa y son mamás tiempo completo, o las mujeres que cuidan a las personas, a los abuelos, o a los papás enfermos, o el tío abuelo que no tiene quien lo cuide, entonces ellas lo cuidan. Todas esas actividades que han hecho tradicionalmente las mujeres no son consideradas trabajos. Y hay un gran número de feministas que todos los días trabajan para que esas actividades domésticas sean consideradas trabajos, para que puedan tener una remuneración. Porque con esa, digamos, reconocer ciertos trabajos como trabajos, ese reconocimiento tiene una carga política. Y es la diferencia en que a ti, por ejemplo, el papá de tus hijos piense que tú estás haciendo lo que te toca, o agradezca porque tú estás haciendo un trabajo y ese trabajo tenga que estar garantizado y tenga que tener unas garantías. Eso tendría repercusiones en términos de violencia doméstica, en términos de igualdad, de un mundo de cosas que en este momento son garantías que no tenemos. Entonces las mujeres que se quedan en casa ocupan todo su día trabajando, además también como que el trabajo doméstico es un trabajo físico, haciendo una actividad que es absolutamente demandante, y después se acaba el día y las mujeres no tuvieron remuneración por haber hecho eso, porque no es considerado un trabajo. Entonces yo creo que hay muchos tipos de trabajo que todavía no, digamos que no se reconocen como tales, y que si se reconocieran como tales, nos darían la oportunidad de vivir haciendo esas cosas. A mí me preocupa mucho el activismo, que uno no pueda vivir de hacer activismo, porque siento que llega un momento en la vida de las personas en las que les toca escoger entre hacer activismo y tener, entre comillas, un trabajo que les pague, porque es que uno no puede hacer los dos. El activismo es un trabajo a tiempo completo.
Hay trabajos que no caben dentro de lo que socialmente se entiende como trabajo, y eso tiene repercusiones filosóficas, pero también repercusiones tan prácticas como que el mercado no paga esos trabajos. Y esto es una situación grave porque el activismo es algo fundamental. Cuando uno piensa en activismo, desafortunadamente tiende a pensar en una persona de mal aspecto, que no se ha bañado durante muchos días y que está marchando en la calle con una pancarta y con gritos que la hacen parecer un violento. Pero en realidad, esa es la imagen cliché del activismo. Aquí les queremos proponer una nueva imagen mental del activismo, y es que activismo no es otra cosa que movimiento. A mí me parece que el activismo siempre, que una de sus características es que está alborotado. Es una actividad, la actividad tiene movimiento, la actividad suena, si no se llamaría no sé, no activismo, sino el repositivismo, yo qué sé, estar en reposo, y no estamos en reposo, nosotros no estamos echados, estamos haciendo ruido. Eso es precisamente lo que hacemos los activistas. Y sí, oyeron bien, en 13% hoy nos declaramos activistas. Y es que nos sentimos muy identificados con lo que dice Matilde. Activismo en realidad no es solo estar en la calle tocando tambores. Activismo es estar nadando en un cardumen de peces y, en una de esas epifanías raras de la vida, darse cuenta que hay una sustancia transparente y extraña que rodea todas nuestras vidas. Activismo es, y volviendo al discurso de Wallace, darse cuenta que toda la vida hemos estado nadando en agua sin saberlo. Es, en últimas, desconectar el piloto automático y preguntarse por qué. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué solo el 13% de las personas disfruta una parte tan importante y grande de su vida que se llama trabajo? A partir de ahí, el activismo es hacer ruido y bulla, colarse en audífonos de las personas y decir, oigan, hay algo preocupante. Y es que lo más probable es que usted en este momento esté miserable en su cubículo de la oficina. Y eso no es lo normal, o al menos tiene que dejar de ser lo normal. Eso en realidad es agua. El feminismo tiene una característica, y es que pone todas las cosas de nuestra cotidianidad bajo una lupa. Y entonces uno empieza como a investigar el día a día y las cosas que estamos acostumbrados a hacer, y uno empieza a criticar muchas de esas cosas, y pues para la gente es hartísimo porque se sienten vigilados, se sienten es como, ay, juepucha, pues déjeme en paz, no me critique tanto todo. Y no, ¿saben qué? No los vamos a dejar en paz. Simplemente hay situaciones que no se pueden dejar ser por el simple hecho de que durante mucho tiempo han sido así. Durante mucho tiempo a las mujeres les ha ido peor que a los hombres por el simple hecho de ser mujeres. Durante mucho tiempo a los gays y a las negras les han pagado peor que a los hombres blancos y heterosexuales. Esto por el simple hecho de ser gays o negras. Durante mucho tiempo, las personas han sido miserables en sus vidas por el simple hecho de que nadie les ha dicho, oiga, las cosas no tienen por qué ser así. Mira a su alrededor, está en el agua. ¿Ven por qué era tan importante conocer la historia de Matilde? ¿Ven por qué era necesario grabarse el episodio de su padre en el ascensor? A este mundo le hace falta más rebeldía. Pero no cualquier rebeldía. Al mundo le hace falta, literalmente, y aunque suene cliché, rebeldía con causa, irreverencia. Gente que se detenga a pensar que cuando la policía, la sociedad, los jefes, los papás o el que sea se atreva a decirles, por ahí no es, señor, tiene que subir por la escalera, les responda, ¿sabe qué? Yo tengo un gran problema. Y es que yo no estoy dispuesto a soportar situaciones estúpidas. Yo no estoy dispuesto a morir por un sueldo en un trabajo que odio. Yo no estoy dispuesto a soportar una vida bajo el yugo de un mal jefe. Yo no vine a este mundo a nadar en las aguas del 87%. Así que, con o sin su permiso, me voy a montar en este ascensor. Muchas personas estamos trabajando porque esa no sea la realidad, y estamos trabajando porque el gusto por el trabajo y la capacidad de poder hacer un proyecto de vida no pueda depender de lo que queremos, sino de una oferta
limitada, absolutamente limitada, sobre todo a las personas que no tienen contactos o dinero. Entonces le diría que no se conforme, pero no que no se conforme desde el no te conformes, sigue buscando, haz más, porque yo sé que no necesariamente si una persona que está en el 80 y pico por ciento busca más y se esfuerza más, eso no le va a garantizar necesariamente un trabajo que le guste más. Le diría que no se conforme, es que no piense que esa es la realidad, hay que aceptarla, que se manifieste por sus derechos, que entienda que si puede procure entender las dimensiones políticas de esa realidad para que podamos cambiarla a través de nuestros votos, de las propuestas políticas que sentimos que necesitamos. Yo creo que uno votaría distinto políticamente si uno entendiera ciertas cosas de la realidad. Es decir, si yo siento que poder escoger un trabajo que me guste debería ser un derecho, entonces exigiría que mis políticos me digan que van a trabajar por eso. Si yo siento que es la realidad y así se va a quedar, seguramente voto por un político que no esté interesado en que yo sea más feliz y que sea más contento con mi trabajo, y entonces esa realidad de pronto no cambie. Tener un trabajo apasionante es un derecho fundamental de todo ser humano, dice Simon Sinek, y nosotros en 13% creemos lo mismo. Eso sí, antes de exigir a nuestros jefes, a políticos y a nosotros mismos ese derecho, hay que darnos cuenta de un hecho muy simple, y es que vivimos en una realidad en la que es normal que el trabajo sea una parte aburrida y tediosa de nuestras vidas. Hay que darnos cuenta, en otras palabras, que estamos nadando en agua, en las aguas de lo que siempre ha sido el trabajo, y que vamos como peces nadando en la misma manera como nos han enseñado a nadar, con la cabeza agachada y la boca cerrada. Usualmente, al final de nuestros episodios, tenemos nuestra famosa sección de preguntas 13. Pues hoy no, hoy, coherentes con esta historia, nos vamos a revelar y cambiar el formato. Y es que resulta que Matilde de los Milagros y nuestro entrevistado del tercer episodio de esta segunda temporada, Martín Rivera, son pareja. Así es, tenemos nuestra primera pareja en 13%. Y eso amerita una buena historia contada al mejor estilo de 13%. Entonces, mucho cuidado con esto, y dedicado a ustedes, Martín y Matilde, aquí va la historia de cómo Martín y Matilde se reencontraron y en una noche cualquiera, y muy al estilo de ellos, decidieron casarse. Y yo un día estaba pensando y dije, escucha, yo estoy promoviendo la paz en Colombia, hablando por el sí, pero hay dos personas en la vida con las que me peleé, ¿cierto? Una discusión fuerte, y con las que nunca volví como a hablar, como que eso nunca se cerró. Y esas dos personas les escribí un mensaje por Facebook muy similar. Yo ya me había olvidado de esa pelea, pues eso había sido como hacía 1000 años. Yo tenía otro novio con quien vivía en Nueva York, y Martín un día me escribió de la nada y me dijo un mensaje que decía como: hola Matilde, no sé qué es de ti, pero sé por mis amigos que te va muy bien y que eres una vieja muy chévere y que tienes unos ideales que defiendes, y te quería decir que yo me sentiría muy hipócrita si estuviera defendiendo la paz como la estoy defendiendo en este momento, pero todavía no estuviera en paz con todas las personas. Y tú y yo tuvimos una discusión y yo te quería pues pedir disculpas si te ofendí, te quería decir que todo bien. En el párrafo decía todo bien como 7 veces. Entonces quería que supieras que todo bien, que yo muy todo bien y que tú muy todo bien, y que pues todo bien. Y entonces yo le respondí como: Martín, qué lindo este mensaje, por supuesto que todo bien, casi que ni me acordaba de la pelea. Y ya casi me tengo que volver a Colombia porque no me dieron la visa, entonces chévere que nos viéramos cuando yo llegara. Y entonces ella me invitó a su casa a tomarnos un café, pero ella me invitó a la casa porque quería que le ayudara a pegarle un afiche en la ventana por la paz, por el plebiscito. Él era trepado en una escalera, él no entendía el por qué o sea, no entendía nada. Íbamos a hablar de qué hacíamos cada uno y terminó por allá trepado en una escalera y ya, y después de eso... El 5 de octubre, que fue la primera marcha después de la derrota, coincidimos
en la marcha, bueno, no coincidimos, en verdad, pues yo le había preguntado si iba a ir y entonces pues cuando fuimos yo compré 2 velas y yo estaba con un amigo y mi amigo, ¿por qué compré 2 velas? Y dije, pues de pronto me encuentro por ahí a alguien que necesite una vela. Yo me imaginé que los dos íbamos a marchar y entonces yo le pregunté, oye, ¿vas a ir a la marcha? Y me dijo, sí, ¿y tú? Y yo le dije, sí, yo también. Entonces él me dijo, no, pues ahora nos vemos. Y yo, sí. Y él llevó 2 velas, 2 velitas por si las moscas y los amigos le preguntaban que para qué eran las 2 velas. Y él, no, por nada, por si se me pierde una. Y después nos encontramos después de la marcha. Y esa noche terminamos bailando salsa y bueno, fue como o sea, desde ese día estamos juntos, entonces decimos que la paz fue lo que nos reencontró. Básicamente, Martín y yo ya habíamos hablado mucho sobre matrimonio. Ambos sabíamos que nos queríamos casar el uno con el otro. Martín estaba en plena campaña presidencial, liderando la campaña de él acá en Bogotá. Y yo estaba trabajando en ese momento ya no me acuerdo si en el Malpensante o en el Festival Cabo. Tal vez en el Malpensante. El caso es que ya lo habíamos hablado mucho y yo hice una reflexión y fue pucha, si ya sabemos que nos queremos casar, si lo tenemos tan claro, ¿yo por qué voy a esperar a que él me proponga matrimonio? Está por allá, está todo embalado en una campaña, no va a tener tiempo de nada. Y yo quisiera comprometerme con él porque no le pido matrimonio yo, si esto lo tenemos tan decidido. Fue dificilísimo saber la talla del anillo de Martín, como diablos, ¿sabe uno qué tamaño es el dedo del novio? No, eso fue, yo decía, ¿cómo diablos? No, dificilísimo. Entonces había amigas que me decían, no, pues algún día que se vayan de fiesta, cuando él se duerma, tú coges uno de esos cositos con los que cierran el pan y se lo pones alrededor y lo dejas así y lo mandas. Y después mi hermana mayor tuvo una idea brillante que fue que me dijo, no, pues algún día que estés jugando con las niñas, con mis sobrinas, juegan a dibujar las manos, que es un jueguito muy frecuente con los niños, y tú guardas la mano de Martín y pues ahí ya vas a tener el diámetro del anillo. Y yo, ¡ay, pues pucha, está muy buena esa idea! Porque yo no sabía cómo medirle el dedo. El caso es que pude mandar a hacer la argolla. Yo ya sabía, Martín, cómo quería su argolla porque habíamos hablado tanto del tema que él hasta me había dicho cómo la quería. Y yo le iba a pedir matrimonio en Perú, en un viaje que íbamos a hacer. Y yo me llevé la argolla y yo le dije ya mucha gente sabía que esto iba a pasar y yo les dije, no, pues me voy a llevar la argolla. Y si siento que algún momento está siendo lo suficientemente especial, pues yo saco el anillo. Y no fue un viaje fácil, tuvimos discusiones y entonces que el restaurante, no es decir, pareja, nada del otro mundo. Y resulta que el viaje fue horrible, peleamos los 4 días seguidos, no nos estábamos soportando, no nos queríamos ni ver, y toda la gente me escribía y me decía, Mati, ¿todo bien? ¿Qué ha pasado? No vemos nada en redes de ustedes. Y yo, pucha, si esta gente supiera que estamos pues, pero al borde de que todo se vaya a la porra. Nos fue pésimo en ese viaje. Y el caso es que cuando volvimos del viaje ya todo como que se volvió a normalizar y volvimos como a estar en un estado absurdo de enamoramiento. Y un día Martín llegó súper cansado del trabajo, estábamos acostados en la cama con la luz apagada, ya era tarde, ya nos estábamos quedando dormidos. Y estábamos en pijama, habíamos pedido algo de comer de pronto, o no me acuerdo. Ya con la luz apagada, yo ya empecé casi durmiéndome, ella me empezó a decir que me amaba mucho y yo también. Y yo no sé a mí qué me hizo pensar que ese era el momento de proponerle matrimonio a Martín. Y yo cogí la argolla que estaba muy cerca de mí. Y entonces, bueno, le dije lo que siempre nos decíamos, te amo, sí, yo también, quiero estar contigo para siempre, sí, yo también, me quiero casar contigo. Y él, sí, yo también. Y yo, no, en serio, es que me quiero casar contigo. Y él, sí, yo también. Y yo ahí, en algún punto de esas palabras, yo como que le entregué la argolla. Y este man no entendía nada. Pero estaba oscuro. Yo le había dado a ella un anillo, habíamos estado antes en otro viaje, le dado un anillo pues de regalo. Entonces yo pensaba que era ese anillo, me lo estaba dando simbólicamente. Y yo como, cuando cogí el anillo y era una argolla, yo ahí pues quedé frío. Pues como un bloqueo mental de, le están pidiendo matrimonio. Y él solo miraba la argolla, pero no decía una sílaba. Y yo solo decía, listo, bueno, acabé con mi relación, hice la barbaridad más grande del mundo y hasta aquí llegamos.
y inclusive fue tan tenso el momento de confusión, pero no desde la negación, sino desde un shock, que ella lo alcanzó a dudar. Y dijo, uy, pues, la embarré, ¿sí? Le estoy entregando un anillo y esta va a decir que no, está loco y se acabó esto. Y yo le dije, pero claro, y pues sí, y como que sí, que los dos quedamos en la cuenta que nos estábamos comprometiendo. Y no, esa noche bajamos, abrimos, no sé qué teníamos por ahí guardado, algún viaje, y nos pusimos a bailar y pues les contamos a la familia y entonces le dije, bueno, ¿y cuándo ponemos la fecha? Okay, ¿qué fecha? Y yo, pues linda, ¿no? Casarnos. Como que sí, como que ya aterrizar y entender. Y pues no, fue muy chévere. Por ahí hay un artículo de La Nación, del periódico Argentina, sobre eso. Cosa que, rarísimo. Los comentarios fueron muy chistosos. Comentarios machistas de los argentinos. Muy chistosos. Por ahí grabamos, en Instagram pusimos unos videos de Matilde leyendo los comentarios en acento argentino y vale la pena. O sea, pues no me bajaban de... Pues creo que el más querido me dijo marica. De ahí para abajo no me bajaban de lo que se imaginen. Fue muy divertido y no. Gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o cualquier otra aplicación de podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en letras. Ahí está el link de nuestra página web, donde pueden descubrir más, incluyendo artículos escritos por nosotros. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les queremos pedir un favor. Ayúdenos compartiendo este episodio. Solo así podemos seguir fortaleciendo esta comunidad que busca resignificar la palabra trabajo. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. Books that I keep by my bed are full of your stories that I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. To be asked to take this plunge, to forgive and forget, and be the better man, to be a better man. La canción del principio es Happy Life de Fred G y la canción del final es Slump de Of Monsters and Men, interpretada por Daniela Méndez y Nicolás Pinzón. So love me, mother, and love me, father, and love my brothers as well. So love me, mother, and love me, father. And love my sisters as well. So love